hasta el 4 de octubre estarás exponiendo esta muestra de arte gráfico de acuerdo a una experiencia que has tenido por el norte de Argentina y en Bolivia. Exactamente, sí. Resonar Crónicas de Viaje relata, o sea, inicia este recorrido en Tucumán, en el sur de Tucumán, en Aguilares, y después se va extendiendo, sube por Salta, por Jujuy, después pasa a Bolivia y pasa por la yunga boliviana también y termina en el lago Titicaca en Bolivia. Muestra gráfica que también viene acompañado por algunos poemas y un poco lo que es el diario de viaje que has tenido, ¿no? Sí, digamos, la muestra está integrada por 7 xilografías, 7 afiches xilográficos, que están acompañados también por un poema. Bueno, son en realidad algunos versos, algún texto narrativo que va surgiendo, ¿no? Capaz uno está ahí en el lugar, yo fui bocetando a medida que fui viajando y las palabras siempre van acompañando ahí a las ilustraciones. ¿Por qué te volcaste a este tipo de arte? Y yo creo que la gráfica, digamos, el arte gráfico es bastante como universal. Hay gráfica en todos lados. Mismo en el recorrido, ¿no? En lo que fui viajando, me fui encontrando con, o sea, folletos, boletos, un montón de cosas que me fueron dando, ¿no? Y las fui recopilando, digo, los mapas mismos con lo que yo me fui ubicando. Cuando llegaba a una ciudad, iba a la oficina de turismo, pedí un mapa. Digo, esos mismos mapas, después me los fui encontrando cuando fui trabajando con las xilografías, ¿no? Ese trazado, la ruta, ¿no? Y sentía que esta técnica se hermanaba mucho con todo eso que fui recopilando a lo largo del viaje, y por eso mismo también es que los afiches están impresos sobre un papel sulfito, que es un papel bastante económico, bastante, se lo conseguís en cualquier papelera. Entonces un poco por eso es la técnica y la idea de la muestra, también con este esquema, ¿no? Como medio corcho de recuerdos o imanes de la heladera, ¿no? Que uno va pegando ahí las fotos, los recuerdos y todo lo que va viviendo en lo que viaja. ¿Cómo se desarrolla la técnica sobre este tipo de papel? Bueno, la xilografía básicamente, como para explicarlo sencillo, es una plancha de madera, está tallado con gubias, después cuando lo tallás, digamos, lo que tallás, digamos, lo desbastás, queda en un bajo relieve, y la plancha de madera en la parte queda plano. En la parte de relieve, ahí se prepara un color de tinta, en este caso cada color de los afiches responde un poco al concepto del lugar o a su identidad. O sea, estirás la tinta por encima de la madera y después lo estampás como un sello, digamos, aplicás presión, después levantás el papel y queda estampado. La matriz, digamos, tiene que quedar en espejo a la imagen original que uno pensó, porque bueno, cuando uno lo estampa de esa forma queda espejado, digamos, el estampado, ¿no? Y antes de armar la matriz, ¿vos armás todo un bosquejo de lo que pensás desarrollar allí? Claro, sí, bueno, los bocetos fueron surgiendo muchos en la ruta, ¿no? En lo que iba, por ahí me tomaba un micro de un lugar a otro, o hacía dedo, y en lo que iba viajando, iban saliendo los bocetos de lo que iba viviendo en esos días, de lo que me parecía más significativo del lugar, y esos bocetos los hice en una hoja 4 a lapicera. Después cuando volví para Buenos Aires me puse como en el proceso de pasar esos bocetos a la xilografía concretamente. Este viaje vos lo tuviste un par de años atrás. ¿Cómo ves tu dibujo, tu arte en el día de hoy después de aquello vivido con otra mirada? Y esto, bueno, fin de 2018, inicio de 2019 fue este tramo de Tucumán hasta Bolivia. Por supuesto que nada, hay un montón de cosas que cambiaron, digo, después de tantos años uno ve las cosas de otra forma, también hay cosas que cambian, ¿no? Y mismo este viaje yo siento que fue como bastante introspectivo, no había mucho, era un primer viaje de mochila que hacía, había muchas cosas que las estaba aprendiendo, que las estaba descubriendo. Cuando volví a viajar al verano siguiente, que hice un recorrido por Mendoza, más o menos hasta el norte, me di cuenta que lo que contaba en estos poemas y lo que contaba en esos dibujos tenía mucho más que ver, no tanto con lo personal, con estar transitando esos lugares, sino que había mucho más del contexto cultural, político y social de esos lugares que visitaba, que lo estaba teniendo más en cuenta, digamos. Había otros condimentos, se estaba teniendo muchas más cosas en cuenta que antes, por ahí era una cuestión más personal, pero me parece que es interesante y es mucho más rico cuando uno transita por los lugares y no
algo te tiene que afectar, digamos, de lo que estás viviendo, lo que estás aprendiendo y transitando. Digo, y yo creo que con el pasar de los viajes, con el pasar de las crónicas, fui disfrutando y aprendiendo mucho más de esos lugares por los que transitaba, ¿no?